Voy al contacto, lo tengo en línea y le agradezco la gentileza, como siempre, tiene en atendernos al abogado constitucionalista, el doctor Eduardo Barcesat. Doctor, buenas tardes, buenas noches, sería, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buenas noches, ¿cómo están? Bien. Muy bien, muy bien. Bueno, espera mañana que la Corte dé a conocer en la acordada lo que todos están suponiendo y que hoy a la mañana, por ejemplo, por TN se adelantaba, por ejemplo, ¿no? ¿Espera eso usted? Bueno, en realidad lo que yo querría esperar es un fallo que anule todo lo actuado en la causa de vialidad nacional, porque es verdaderamente un paradigma de la guerra o persecución judicial, llamada también lawfare, ya que violenta dos principios constitucionales que no debiera renunciar ningún argentino. El primero de ellos, el que refiere a la inviabilidad de la doble persecución penal. Cristina fue denunciada años atrás por ante el juzgado del doctor Ercolini por esta causa de vialidad nacional, obra pública en Santa Cruz. El juez Ercolini se declaró incompetente por razones territoriales y lo mandó a la Justicia Federal de Santa Cruz, que aceptó su competencia, por supuesto, y después de tramitar las pruebas, etcétera, determinó inexistencia de delito, sobreseyó en consecuencia a todos los que estaban comprendidos en la denuncia. Eso fue ratificado en el Tribunal Superior. Después fue a Casación Federal, cuando ya tenía una sentencia con doble instancia de absolutoria, y es ahí que se teje una maniobra impensable, que fue la de decir que había aparecido un documento, suerte de auditoría o peritaje, que demostraba que se habían pagado sobreprecios en la obra pública en vialidad nacional y que había que reabrir la causa. ¿Y cómo la reabrieron? Bueno, la reabrieron enviándosela al mismo juez que se había declarado incompetente, a Ercolini. Y sí la prosigue, profundiza en base a ese documento que luego se determinó que era una pericia falsa y está en trámite un proceso judicial por ello. Bueno, y llega esta condena, y entonces el principio de la inviabilidad de la doble persecución penal fue violentado con anuencia de la Corte Suprema y del Tribunal Penal más alto del país, la Cámara de Casación Federal, Sala 4 en concreto. Bueno, este es el primer argumento de nulidad absoluta e insanable del proceso, que lo sepan los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que no somos palurdos, que se traguen esta maniobra en silencio y calladamente. Segunda causal para la nulificación de la causa es que pareciera que los jueces que han intervenido hasta acá no conocen el texto de la Constitución, porque el artículo 100 pone en cabeza del jefe de gabinete de ministro, entre otras tareas, la del seguimiento, la de la firma y suscripción de órdenes de pago de los certificados de obra pública. Todo eso es tarea del jefe de gabinete de ministros, no así del presidente de la Nación. Bueno, y en este juicio, en su segunda etapa, declararon todos los jefes de gabinete diciendo que los certificados estaban auditados, revisados previo a la orden de pago, que la obra estaba hecha y que por lo tanto pusieron la firma sin tener ninguna sospecha o temor de mal obrar. Claro, para que llegue a la firma del jefe de gabinete, doctor, evidentemente debe pasar todo un proceso administrativo y de control para que llegue al expediente
y se autorice por parte del jefe de gabinete el pago, ¿no es cierto? Eso pasa en todas partes. Por supuesto, Vialidad Nacional es quien verifica el estado de obra y emite el visto bueno para el pago del certificado, que luego es revisado por la jefatura de gabinete de ministros para ordenar el pago. Bien, los jefes de gabinete declararon, dijeron que estaba todo bien, que habían sido auditados esos certificados de obra, y se fueron a su casa tranquilos sin que nadie los molestara. Ahora, la única que no puso una sola firma en ningún tramo, ningún pago, es la que es condenada como jefa de una asociación ilícita. Esto es realmente, no sé, para una parodia, una especie de simulacro de una novela de ciencia ficción, pero no es para el derecho. De manera que no espero nada mañana que se corresponda con el derecho, porque está visto que hay una confabulación externa al Poder Judicial, lo que Michel Foucault llamaría la historia externa del juicio de vialidad nacional, que inficiona el saber a través del poder, y ese poder es un poder que no perdona, es decir, va directamente a la destrucción de la persona, así como antes, bajo el llamado proceso de reorganización nacional, operaba la desaparición forzada. Ahora, la nueva descendencia putativa de la doctrina de la seguridad nacional escoge el arma judicial para destruir al adversario o enemigo en los términos de ello. A ver, yo le pongo nombre y apellido a lo que usted da a entender. ¿Tiene que ver esto porque algunos hablan y dicen que puede tener mucho que ver también, y que se tejió así prácticamente todo, aquella reunión en Lago Escondido, a donde participó Ercolini, precisamente, uno de los jueces que participó de aquel encuentro? ¿Puede ser? Bueno, yo eso no podría afirmarlo porque no hay pruebas de si estuvieron pescando en la laguna o tramando alguna otra porquería. Pero es muy probable que haya sucedido así, no lo descarto, pero repito, no puedo... No, claro, esas son especulaciones que se hacen de acuerdo a la información que hubo en su momento. Claro. Debe estar bastante en lo cierto lo que usted afirma. Claro. Bueno, lo que yo espero es que si es que sale una sentencia condenatoria, que oportunamente sea revista en sede regional de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y o de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, porque a ningún jurista, como los que integran estos cuerpos, se le va a escapar el tema de la doble persecución penal, que por supuesto está vedada en nuestra Constitución, en la Convención Americana de Derechos Humanos y en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de la ONU. Por aquello de que no se juzga... Un poco tarde para la postulación política ahora, en este 2025, de la candidata Cristina Fernández. Entonces, habrá que pensar otras formas de enervar esto y, si fuera posible, habilitarla para que pueda participar de este proceso electoral, tal como ella se ha postulado por el distrito La Matanza, provincia de Buenos Aires, candidata a primer diputado. Doctor, bueno, veremos qué prevalece. ¿Qué es lo que prevalece, claro? Jurídica y la historia, o la perturbación destructiva del Estado de Derecho bajo el que estamos atravesando esta etapa de nuestra historia, plagada de esta inmundicia de pronunciamientos ficticios que no responden al principio de prevalecencia de la regla de derecho, sino a favorecer los intereses de quienes mandan. Doctor, más allá de lo que pueda resolver mañana, vamos a suponer de que hacen o dan cuenta del famoso artículo 280, ¿no es cierto? Que sí. Eso que sería que... Lo más barato para quedar bien. Ratificar, en definitiva, lo del tribunal,
tribunal oral número 2, y de esta manera el proceso es que va la causa al tribunal y después ¿cómo sigue en el caso de que sea realmente así? Bueno, se devuelve al tribunal de primera instancia, que va a ser tribunal de aplicación y de cumplimiento de la sentencia condenatoria. Sí. Seguramente la defensa técnica de Cristina Fernández planteará prisión domiciliaria, estará con una custodia o tobillera alojada en una vivienda de su elección, mientras transcurre la política por fuera sin una incidencia electoral ni presencia electoral de la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, obviamente este es un panorama de desasosiego, de inquietud popular, y yo espero que esa inquietud popular se transforme en aquello que prevé el último párrafo del artículo 36 de la Constitución Nacional, que le reconoce al pueblo argentino el derecho de resistir los actos de violencia institucional. Lo que posiblemente veamos mañana va a ser un acto de violencia institucional, Si es que... uno más, como lo es el endeudamiento, como lo es el manejar toda la política nacional a través de decretos de necesidad y urgencia, decretos delegados, de fregarle al Congreso que están para nada, de decirle a la justicia ustedes hacen lo que nosotros decimos. Bueno, toda esta inmundicia institucional tendrá que ser desmontada por la movilización popular y por iniciativas institucionales que den un cauce racional a la revisión de todo lo hecho y deshecho por el actual gobierno y su continuidad con el gobierno de Mauricio Macri. Doctor, la última consulta que le hago, agradeciendo la gentileza, ilústreme en este caso. La Corte Suprema, con 3 votos, vamos a suponer de que los 3 votos sean idénticos, o sea, que sea unanimidad del fallo. Necesariamente la Corte debe, antes de votar y antes de dar a conocer su fallo, convocar a conjueces, digo, porque no está completa la Corte. Eso es una parte técnica que escapa a mi conocimiento, a ver si me ilustra usted en ese sentido. Es muy correcta su pregunta. Efectivamente, está previsto desde un decreto del año 58, luego validado por ley de la Nación, está previsto de que para integrar la Corte, cuando hay un impedimento o vacancia por enfermedad o lo que fuere, que se sortee para integrar el número de 5 miembros con jueces de la lista de presidentes de las cámaras federales de todo el país. Eso, por supuesto, podría otorgar un hálito de esperanza, de viento renovador en lo que es hoy la Corte Suprema de 3 miembros, y todos ellos con un alineamiento que se aleja del deber de obediencia a la supremacía de la Constitución. Entonces, esa es una alternativa denominada Poncio Pilato, por ejemplo, y lo pateamos para adelante, en definitiva. ¿Una convocatoria puede resultar así o no? Tendrían que reunirse para hacer el sorteo público de los 2 integrantes de las listas de presidentes de cámaras federales en ejercicio a la fecha. Y bueno, de ellas saldrían 2 candidatos para discutir la cuestión. Esperemos no estén contaminados por ese vacilo acá ya no es el Estado terrorista, sino el Estado del lawfare o guerra judicial. Evidentemente hay una cuestión, y esta es la última ya, se me ocurre pensar que de lo que pueda hacer la Corte va a tener un análisis bueno y un análisis malo, cualquiera hacia donde apunte. Esto a nivel internacional deja de tener la confianza de los inversores, de decir, ¿hay o no seguridad jurídica en la Argentina? ¿Tiene algo que ver? ¿Eso hay una lectura de esa naturaleza? Yo creo que solamente una persona privada de razón o que viene a hacer un juego de bicicleta financiera puede pensar
en una inversión en la Argentina que no sea, repito, la de la bicicleta financiera, todo lo que sea de industria, promoción, esto, bueno, obviamente es un riesgo enorme y yo creo que cualquier asesor jurídico podría recomendar la idea claro. de propiciar la radicación con aporte, con innovación tecnológica para desarrollar algún área en la Argentina de su Claro. agroindustria o de la industria minera, extractivista, etcétera. Entiendo, está clarito. Doctor, ha sido muy gentil como siempre por esta gentileza que tiene con Santiago, así que muchas gracias. Le agradezco la Hasta gentileza. pronto. Muy amable, gracias. El doctor Eduardo Barcesat, constitucionalista, abordando las 3 posibilidades que puede darse mañana.